Merhaba. Merhaba. Anda çaldım ben. Senin kredin bitti Esat. Polisler geliyor, onları anlatırsın. Bitti. Aile servetimize çökmeye çalışıyor. Bu kadar haksızlık. Annemiz onca zaman geçirdik. Ben şuramdan hissediyorum. Babam. Önemli olan umudunu kaybetmemek. Mutluluk her şeye rağmen mutlu olmaktır bir tanem. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. ¿Podrá la Sumru revelar que lo que dijo Alil es una mentira? ¿Tiene realmente razón el señor Alil? ¿Qué pensarán Nu y Melek sobre el señor Tahsin y la señora Sumru? ¿Qué hará Esad cuando Esma vea que Esad la engaña y golpea a la chica que está a su lado? ¿Será Andankal el hermano mayor de Sevilay? ¿Sevilay encontrará a su familia? ¿Hacia dónde va Sevilay? ¿La marcha de Sevilay hará que Noah empeore aún más? ¿Qué pasará cuando Cian descubra que Esad intentó defraudar a su familia y lo entregue a la policía? ¿Por qué Alil Bey se reunió con la esposa de Bunyamin, Kanan? Cuando Melek se pone del lado de su madre Sumru en lugar de creer en su padre Alil, ¿se deteriorará su relación con Nu? ¿Cómo reaccionará Melek cuando Noé abrace a su padre? Justo cuando Tahsin Bey está a punto de darle a Hikmet lo que quiere, Hikmet se sentirá decepcionado cuando llegue la noticia de la muerte de Samet. ¿Será de alguna utilidad que Hikmet tenga la custodia de su hermano después de la muerte de Samet? ¿Qué hará Hikmet cuando sus planes se vean frustrados? Con la repentina aparición de Alil, el muro de paz que Sumru ha construido durante años comenzará a agrietarse. Porque esta emergencia no solo significará la llegada de un excónyuge, sino también el resurgimiento de todas las heridas sangrantes del pasado. Alil hará todo lo posible para desacreditar a Sumru, cortar sus vínculos con sus hijos y humillarla tanto ante los ojos de Tahsin como ante la sociedad. En este punto, los esfuerzos de Sumru por demostrar que lo que dijo Alil es una mentira la agotará tanto emocional como mentalmente. Porque Alil contará su historia de forma tan magistral, con tantos matices emotivos, que será lo suficientemente realista para convencer no solo a quienes le rodean, sino incluso a la audiencia. Sumru no podrá encontrar la fuerza dentro de sí misma para resistir un ataque tan duro. Durante este proceso se desencadenará el trauma de los malos acontecimientos que vivió en el pasado, tendrá dificultad para hablar y se sentirá herido y aislado interiormente cuando sus hijos se confundan. Debido al silencio de Sumru sobre el pasado y la fluidez de las palabras de Alil, se cuestionará si Alil tiene razón o no. El aumento de las preguntas que Tahsin Bey le hace a Sumru mostrará que su confianza también se ha visto afectada. Esto cortará otra rama sólida en la vida de Sumru. Sumru comenzará a sentirse aplastada bajo la pesada carga de no poder complacer a nadie y no poder convencer a nadie sin importar lo que diga. Pero esta ruptura conducirá a una resurrección, no a un colapso. Porque después de todos estos acontecimientos, Sumru decidirá abandonar la mansión y terminar sus estudios que dejó inconclusos. Este será su primer gran paso hacia el logro de la independencia económica y social. En este punto, los mundos emocionales de Melek y Noé también se mezclarán. Mientras que Melek se mantendrá firme junto a su madre desde el principio, Noah permanecerá en un camino más frágil. Las palabras de su padre reabrirán sus heridas del pasado. Especialmente lo que dijo Alil sobre el tema de las armas creará oscuridad dentro de Noah. En el momento en que Noé abraza a Alil, se producirá un gran shock dentro de Melek. Porque si bien Alil no es diferente a un extraño para Melek, la cercanía de Noah a su padre dañará la confianza de Melek. Esta diferencia de opiniones que comienza entre los hermanos se convertirá con el tiempo en discusiones y rupturas emocionales. Esta frialdad entre Noé y Melek abrirá una segunda herida en el corazón de Sumru. En cuanto a Esad, una vez más estará detrás de negocios turbios. Hará que parezca que Esma fue secuestrada y le quitará $1 millón a Cian, buscando tanto dinero como venganza. Sin embargo, en lugar de facilitarle la vida a Asad, este escenario falso la complicará más. Quienes colaboran con él volverán a chantajear a Asad alegando que el dinero no es suficiente. Si este ciclo se repite, Asad quedará aún más acorralado. Y un día, cuando este juego sea revelado, Esma lo aprenderá todo. En el momento en que Esma se da cuenta de que ha sido engañada y estafada, sentirá una ira irreversible hacia Esad. Especialmente cuando Esma ve a Esad con otra mujer y lo golpea, la actitud de Esad será decisiva. Ante este incidente, Esad quedará atrapado entre dos mujeres y será humillado aún más, o bien revelará su verdadero rostro.
Cuando Cian descubre el verdadero rostro de Esat, no dudará en entregarlo a la policía. Porque Cian ahora llegará al punto en que arriesgará todo para proteger a la familia. Las estafas y juegos de Esat representarán no solo una traición material sino también moral para Cian. Entregado a la policía, Esat tendrá que enfrentarse a todos los crímenes que cometió en el pasado. Este movimiento será un punto de inflexión significativo en el carácter de Cian, porque ahora dejará de lado los lazos emocionales del pasado y comenzará a priorizar su sentido de la justicia. Sevilay emprenderá su propio viaje silencioso. Este viaje será una búsqueda para encontrar su pasado, sus raíces y su familia. Finalmente, Anne llevará este secreto ya que es la única persona que sabe que Sevilay está a punto de irse. Sin embargo, como conoce los profundos sentimientos de Nu por Sevilay, querrá compartir esta información con él. Cuando Nu reciba esta noticia, decidirá ir tras Sevilay. En este punto, Nu, que persigue a Sevilay, se encaminará hacia una gran confrontación, quizás incluso enfrentándose al hecho de que Andankalp es el hermano de Sevilay. Esta posibilidad acercará a Sevilay mucho a su sueño de completar su familia, que le falta desde hace años. Parece que la partida de Sevilay profundizará aún más el colapso espiritual de Noé. Nu, cuyas viejas heridas ya se han reabierto con la aparición de su padre Alil, quien ha sido objeto de manipulación respecto al tema de las armas y que está sacudido por sus sospechas hacia su madre Sumru, quedará completamente abandonado con la marcha de Sevilay, su único refugio seguro en la vida. Porque Sevilay se había convertido en la única persona a la que Noé se aferraba cada vez que se sentía atraído por la oscuridad. Su presencia le dio a Noé esperanza, amor y confianza. La silenciosa marcha de Sevilay provocará que Nu vuelva a experimentar la sensación de abandono. Si bien está confundido acerca de su madre, y tiene un conflicto interno acerca de su padre, ahora la partida de la mujer a la que está apegado emocionalmente lo hará completamente retraído. Después de esto, la información que finalmente aprenderá Anne alterará aún más el equilibrio mental de Noah. No poder alcanzar a Sevilay, no saber qué le pasó, no poder protegerla aumentará el sentimiento de culpa dentro de Nu. Este estado mental hará que Noé se sienta más solitario, más introvertido y quizás más peligroso. Existirá la posibilidad de que dirija su ira hacia sí mismo o hacia su entorno. Y es precisamente por eso que la marcha de Sevilay no solo será una separación, sino también un punto de inflexión que destrozará por completo el frágil estado de ánimo de Nu. Especialmente mientras su relación con Melek está en desacuerdo, su confianza en Sumru se tambalea y no tiene una postura clara contra Alil, la ausencia de Sevilay acelerará el colapso espiritual de Nu. No quedará nadie que pueda sostener a Noé mientras él es arrastrado hacia la oscuridad. La reunión secreta de Alil Bey con Kanan abrirá la puerta a otra intriga. El objetivo de Alil probablemente será poner a Bunyamin en una situación difícil y conseguir que Kanan esté de su lado. Después de este encuentro, Kanan, Bunyamin y Turkan se acercarán a la posibilidad de ser atrapados en el albergue. Kanan ya sospecha del dúo y los persigue constantemente. Bunyamin había notado el nombre del albergue durante la videollamada y un día, cuando desaparezca, Kanan podrá ir allí directamente y enterarse de todo. Los empleados de ese hostal ahora han comprendido la situación. Es por eso que un día Kanan podría sorprenderlos en la cama y este incidente se convertirá en un escándalo que sacudirá profundamente tanto el matrimonio como la vida de Turkan. Justo cuando Tasin Bey está a punto de ofrecerle a Hikmet el poder que busca, es decir, la tutela de Samet Bey, todo se trastocará con la noticia de su muerte. Hikmet experimentará repentinamente una decepción al no poder alcanzar el poder que soñaba. Con la muerte de Samet, este plan de tutela será en vano. Hikmet, bajo la influencia de Alil, recurrirá a planes más oscuros y calculadores, tal vez bajo la guía de Alil, en lugar de superar esta crisis. Ante esta decepción, Hikmet volverá a acercarse a Alil. Porque Alil se habrá apoderado de ella tanto emocional como físicamente. La falta de aprecio de Hikmet hasta ahora lo dejará indefenso ante los elogios y la atención de Alil. Y esta debilidad emocional jugará a favor de Alil. A partir de ahora, Alil comenzará a utilizar no solo a Sumru sino también a Hikmet como peón. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.